Hola, buenas tardes. Creo que ya suena un poco cliché hablar de cambio, de la velocidad tan acelerada a la que hoy evolucionan los negocios y por ende las organizaciones. Eh, pero es una realidad que nos sigue costando hacer software pensando en cambiar. Nos cuesta aún dificultad pensar en o materializar en la realidad hacer software que esté diseñado para cambiar. Mi nombre es Mauricio Giraldo, soy cofundador de Quino y vengo a hablarles de arquitectura evolutiva. Arquitectura evolutiva como una forma de construir software que fue diseñado para cambiar. Porque definitivamente pueden cambiar muchas cosas dentro del ecosistema de tecnología. Pueden cambiar las prioridades de negocio, básicamente a partir de cambios en la demanda del cliente, o simplemente pueden emerger nuevas tecnologías, y es que hay muchos elementos que pueden generar o incentivar el cambio dentro de un ecosistema tecnológico. La realidad es que históricamente hemos pensado en la arquitectura como aquellas decisiones de diseño que son difíciles de cambiar y que por ende tenemos que tomar ahora. Pero definitivamente la manera en la que evoluciona nuestra nueva realidad hace que no podamos pensar de esa manera. Porque las mejores prácticas y tecnologías de hoy serán los antipatrones y sistemas legados del mañana. Y yo creo que es absurdo pensar en luchar contra la obsolescencia tecnológica. Creo que es una carrera que perdemos en el momento que iniciamos. Por eso es muy importante, y uno de los elementos clave para pensar en hacer arquitectura de una manera evolutiva es diseñar arquitectura centrado en datos, no centrado en la tecnología. Creo que es muy frecuente cuando hablo con colegas y desarrolladores y líderes de TI, ver cómo cuando diseñamos arquitectura lo primero que hacemos es colocar el servicio cloud, el tipo de base de datos, el tipo de balanceador de cargas, de tecnología, de procesamiento de datos que vamos a utilizar. Cuando, como lo hablé hace un momento, todas esas cosas son efímeras. Todo cambia muy rápido y en el momento en el que adoptas una tecnología, estás ya iniciando la carrera de obsolescencia tecnológica. Pero lo que definitivamente no cambia dentro de una organización o se demora mucho tiempo para que deje de ser útil, son los datos. ¿Y qué es diseñar arquitectura centrada en datos? Es diseñar centrado en el negocio, integrar y desarrollar pensando en reutilizar los datos dentro de la organización. Esto a su vez implica diseñar arquitectura de manera holística. Es muy común ver cómo las organizaciones se organizan, inclusive a nivel de estructura de TI, en frentes como arquitectura de software, arquitectura de integraciones, arquitectura de soluciones, arquitectura de datos, y eso nos lleva a generar una fragmentación excesiva en la manera en la que diseñamos nuestras soluciones. Por eso la invitación y uno de los elementos importantes a la hora de hacer arquitectura evolutiva es pensar con un mindset data-centric. Y aquí empezamos a hablar de un nuevo concepto a nivel arquitectónico y es el Data River. Históricamente hemos hablado mucho del Data Lake como ese componente que nos permite recibir, almacenar todos los datos históricos y almacenarlos. Pero hay una realidad dentro de las organizaciones y es que los datos se mueven y para eso necesitamos un río de datos que nos permita recibir la información y procesarla en el momento que está ocurriendo. Si ustedes lo ven en la imagen, típicamente una organización recibe datos a través de sistemas IoT, sistemas de paquetes, aplicaciones hechas a la medida. Esos datos entran al Data River y al estar dentro del Data River pueden ser procesados en tiempo real a partir de aplicaciones de procesamiento de datos en tiempo real, también conocido como arquitecturas de streaming. Esos mismos datos que entraron al Data River pueden ser usados para integrar las aplicaciones de destino a otros sistemas de paquetes, sistemas SaaS o aplicaciones hechas a la medida, y esos mismos datos pueden entrar a ser parte del Data Lakehouse como arquitectura de referencia para hacer análisis de datos históricos. Esto es pensar centrado en datos, y definitivamente pensar centrado en datos nos da un elemento más valioso para hacer que nuestra arquitectura se mantenga vigente por más tiempo.
¿Cuáles son entonces los pilares de la arquitectura evolutiva y qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar pensando en un esquema de arquitectura evolutiva? Primero, tenemos que reducir la irreversibilidad en los diseños. Y reducir la irreversibilidad en los diseños significa que como arquitectos estamos llamados a tomar decisiones cada vez menos trascendentales. Y esto implica hacer software modular. Pero modularidad no es hacer microservicios y creo que eso es un gran error en el que todas las organizaciones han caído. Y es que asumen que al adoptar arquitecturas de microservicios están haciendo software modular y la realidad es que no. Los microservicios simplemente son una manera de separar responsabilidades en el software y si una organización no está en capacidad de hacer buenos monolitos modulares, si una organización no está en capacidad de hacer software modular, menos va a estar en capacidad de hacer buenos microservicios. De modo que no son los microservicios, es la modularidad la que nos permite reducir la irreversibilidad en los diseños. Segundo, enfócate en habilitar capacidades de negocio. No implementemos funcionalidades técnicas, habilitemos capacidades de negocio. Las organizaciones no necesitan herramientas técnicas, necesitan que las tecnologías emergentes soporten sus capacidades clave de negocio para mantener la diferenciación y el potencial que tienen en el mercado. La tecnología subyacente detrás de una capacidad de negocio puede cambiar. Puedo tener cachés, puedo tener bases de datos, puedo tener plataformas de streaming, puedo tener servicios de despliegue en cloud, pero las capacidades de negocio se mantienen en el tiempo. Y si el principal nivel de abstracción a la hora de diseñar es la tecnología y no las capacidades de negocio, pues estamos generando un acoplamiento excesivo a aquello que va a cambiar en el corto plazo. Siguiente, genera alineación entre la arquitectura y los equipos. Y creo que también es muy cliché a hoy hablar de la tradicional y famosa ley de Conway, pero creo que es necesario volver a hablar de ella, porque definitivamente es una realidad. Y es que la estructura organizacional se come a la arquitectura en el desayuno, y esto es una adaptación que dice la famosa frase de Peter Drucker. Y es que cuando la arquitectura compite con la estructura gana. La tecnología de una organización es el reflejo de la manera en la que se comunican las personas. Por ende, cuando yo diseño mis componentes tecnológicos pensando en la manera en la que se comunica el negocio, habilito capacidades de negocio que van a estar vigentes más tiempo. Siguiente, toma decisiones en el último momento responsable. Y esto es lo opuesto a los enfoques tradicionales de arquitectura basados en Big Design Upfront, donde tengo que tomar muchas decisiones al inicio del proyecto, porque si no tomo esas decisiones, hacer cambios luego va a ser demasiado costoso. Y combinando esto con el primer principio y es elimina la irreversibilidad en tus diseños, entonces podemos hablar de lo importante que es tomar decisiones en el último momento responsable. Tomar decisiones cuando lo que debe cambiar puede cambiar sin generar impactos en el proyecto o en el costo. Esto que vemos acá es típicamente conocido como la matriz de Stacy y es que tradicionalmente los proyectos se han enfocado mucho en reducir la incertidumbre a través de los requerimientos y la tecnología y cuando nos enfocamos demasiado en reducir la incertidumbre nos demoramos demasiado tiempo analizando, diseñando y entonces cuando vamos a implementar todo cambió y lo que analizamos inicialmente pues ya es obsoleto. Por ende, la invitación es hagamos arquitectura gestionando adecuadamente la incertidumbre. No todo tiene que estar claro desde el inicio para iterar y crear valor de negocio. Y eso nos lleva a algo importante y es que para habilitar lo anterior, la arquitectura tiene que ser una disciplina que se hace de manera continua entre las organizaciones. La arquitectura no puede ser una etapa del ciclo de vida de desarrollo de software. La arquitectura tiene que ser una capacidad inmersa en la disciplina de desarrollo y eso implica diseñar la arquitectura, desarrollar, liberar, porque la mejor manera de probar la arquitectura es en producción, bajo las condiciones reales para las que fue diseñada, y luego reflexionar.
Y esa reflexión implica algo, y es aceptar el refactor como algo positivo dentro del ciclo de vida de desarrollo de software. Históricamente el refactor se ha visto como algo negativo, derivado de los desarrolladores hicieron un mal trabajo y ahora lo van a tener que volver a hacer, cuando la realidad es que si aceptamos el refactor como algo positivo dentro de la dinámica de desarrollo de software, vamos a poder tener un esquema de arquitectura continua. Luego hay que automatizar el gobierno de la arquitectura en el pipeline. No deberíamos seguir enfocando la arquitectura en aquella labor manual que hace el arquitecto, porque la arquitectura es lo que hace el equipo de implementación. Y hoy tenemos muchas herramientas para automatizar el gobierno de la arquitectura, herramientas para validar que la implementación del código cumpla con una arquitectura de referencia, cumpla con los patrones de arquitectura, cumpla con los modelos de dependencia a nivel de componentes que diseñamos. Esto en el mundo de la arquitectura evolutiva típicamente se conoce como fitness functions, y esas fitness functions hoy se pueden incorporar desde el pipeline de despliegue y podemos generar esquemas de gobierno de arquitectura automatizados que nos permitan enfocarnos en lo que realmente agrega valor. Muchísimas gracias.